Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y como venimos haciendo, intentaremos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para ello, utilizaremos como guía el libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países?, cuya tesis principal consiste en que aquellas sociedades que generan crecimiento económico sostenido lo hacen porque sus gobiernos se encuentran limitados y sus poderes equilibrados entre sí. Hoy nos visita Agustín Echevarne, un economista que se ha dedicado a estudiar la clave para que las sociedades generen crecimiento económico para sus habitantes. Agustín Echevarne es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y con máster en ISBE de Italia y ESIADE de Argentina. Es profesor de Economía en la Universidad de Belgrano y es director de la Fundación Libertad y Progreso. Es autor del libro La clave es la libertad, del grupo editorial Unión. Hola Agustín, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que en el libro ¿Por qué crecen los países? Mi padre sostiene que aquellas sociedades que protegen la vida, los derechos de propiedad y las libertades de los individuos son las que han conseguido crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. Y vos has escrito un libro que se llama La clave es la libertad. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Bueno, es exactamente eso. Lo que estoy haciendo en el libro es mostrando lo que tomo carreteo lento. Empiezo hace como 1.000.000 de años atrás. Entonces vas viendo cómo la humanidad en realidad durante muchísimo tiempo fue absolutamente pobre. Entonces lo interesante no es cuáles son las causas de la pobreza. Mucha gente se pregunta cuáles son las causas, hay un debate, quiénes son los culpables de la pobreza, si es el Fondo Monetario, si es Estados Unidos, si son los ricos, si es por la mala distribución de la riqueza, etcétera. Cuando uno estudia la historia, lo que vos observás es que siempre hubo pobreza. Entonces, lo raro es la riqueza. Y por eso es fascinante el título de Adam Smith, de su libro en 1776, que dice una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es lo que tu padre está haciendo. ¿Cuáles son las causas de por qué los países generan una explosión de riqueza? Y es lo que trato en el libro, es tratar de mostrar cuáles son esos países, dónde ocurrió, por qué ocurrió, y la clave termina siendo esa, es el respeto a la libertad, a la vida y a la propiedad privada, que no es otra cosa que ser el respeto a que vos sos el dueño del fruto de tu trabajo. Y si lo natural fue la pobreza, ¿cuándo empieza a generarse riqueza en la historia de la humanidad? Bueno, es un proceso muy lento al inicio, donde empieza a haber algunos inventos, pero los inventos son muy espaciados. O sea, el primer invento importante es hace 70.000 años que empezamos el lenguaje. Pero una vez que desarrollamos el lenguaje porque logramos dominar el fuego. Al dominar el fuego nos permitió mejorar nuestros cerebros porque empezamos a alimentarnos mejor, a consumir mejores proteínas. Eso nos permitió desarrollar el lenguaje. Pero tardamos miles y miles de años hasta llegar a una revolución fenomenal que fue la agricultura. Esto estamos hablando de hace 12.000 años atrás. Y a partir de ahí otros 6.000 años más para llegar, por ejemplo, a los sumerios, que fue un gran pueblo inventor, y los inventos son riqueza. Empezó la rueda, empiezan los ladrillos, las ciudades, se inventa la escritura, la primera novela que es Gilgamesh el Inmortal, pero sigue siendo un proceso muy, muy lento. Y en realidad es muy lento hasta el 1800. Y luego empieza una vertical ascendente, una explosión de riqueza fenomenal. Y ahí es donde se empieza a encontrar dónde está la clave. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en esos países hubo una explosión de riqueza descomunal? Y la investigación de Adam Smith empieza a mostrar, bueno, hay un primer tema que son el respeto a los derechos, a la libertad, cada uno buscando su propio interés, pero claro, eso funciona si tu propio interés es trabajar, producir, y vos sos dueño de lo que producís. Entonces, al ser dueño de lo que producís, obviamente tratás de trabajar de mejor manera, producir más, trabajando lo menos posible, es decir, aumentar la productividad. Y ahí tenés países que han hecho una explosión de productividad y coinciden que son los países que tienen un respeto a la vida, a la libertad y la propiedad privada. ¿Y cuáles son esos países que han generado mayor riqueza, Agustín? Bueno, eso es lo fascinante, porque cuando empiezan a mirar, claramente había algunos lugares donde empezaban a mejorar, como por ejemplo en el Yangtze, en China. O sea, cerca de China, cerca de los ríos, generalmente se genera donde hay ríos y donde hay comercio. Entonces las vías navegables te permitían el comercio. Y el comercio libre te produce
una generación de riqueza. Pero el primer lugar donde estalla fuertemente la riqueza es en el norte de Europa y especialmente en Inglaterra y Escocia. Si quieres también en Bélgica, en el norte de Alemania, toda esa zona que genera un enorme, increíble crecimiento de la riqueza. Y lo que es divertido es cuando vos analizas las ideas de la libertad, donde van las ideas de la libertad empieza el desarrollo de la riqueza. En su momento empezó en España en algún momento, pero estamos hablando del siglo XVI, el siglo de oro español, antes del descubrimiento de América incluso, pero empieza ahí fuertemente. Pero cuando España se cierra y expulsa a la gente, expulsa a los moros, expulsa a los judíos, algún judío se va, por ejemplo, a Espinosa, cierra las fronteras, ¿no? Cierra las fronteras, el imperio, y ahí se empieza una decadencia española. Córdoba tenía 1 millón de habitantes y después se fue cayendo hasta tener 40.000. Londres, en la época que Córdoba tenía 1 millón de habitantes, tenía 40.000 habitantes. Es decir, España era impresionante, pero cuando se empieza a cerrar, se empiezan a ir muchas veces los que tienen más iniciativa. Llegan a Holanda. Y Holanda, ¿por qué? Porque era un lugar donde había libertad. Y Holanda, que era un país muy chiquitito y de tierras bajas y demás, pasa a ser una potencia marítima y tiene colonias en todo el mundo. Entonces empieza el comercio fenomenal. Y luego pasa a Inglaterra. Cuando llegas a Inglaterra y Escocia, es una explosión fenomenal. Y ahí es cuando, en 1776, Adam Smith empieza a hablar de este maravilloso libro sobre la riqueza de las naciones, porque ya estaba creciendo, y es muy temprano, 1776. Ahora, cuando ves un poco más adelante, por ejemplo, Marx, en 1848, dice, los ingleses en una generación, los burgueses ingleses en una generación, produjeron más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. Es decir, que Marx observaba esta maravilla y lo veía como una cosa positiva. Él decía que lo que después se llamó, los marxistas llamaron el capitalismo, que en el fondo es la sociedad libre, produjo una riqueza fenomenal. Ellos lo veían. Pero como era un optimista Marx, él decía, pero más adelante vamos a inventar algo mejor todavía. Superador del capitalismo. Superador del capitalismo. Entonces él decía, vamos a ir a una maravilla que va a ser el socialismo. Lamentablemente esa maravilla, hay una enorme diferencia entre el socialismo y digamos, la sociedad libre. La sociedad libre, Adam Smith no la inventa, simplemente la explica, muestra lo que ocurrió, fue una evolución de las sociedades hasta alcanzar la libertad. Y una vez que alcanzar la libertad, Adam Smith se maravilla y dice, esto es increíble lo que hemos hecho, pero no es que nadie lo inventó. En cambio, Marx creyó poder inventar una sociedad nueva, mejor. Simplemente no funcionó. Y fue un desastre. Y en todos los lugares donde se aplica, produce muerte, miseria, hambre, corrupción, de una manera impresionante. Con lo cual, la evolución natural de las sociedades llevó a ir descubriendo la libertad. Y el otro fue el colectivismo impuesto, ¿no? Pero entre el capitalismo y el socialismo, hoy hay lo que se denomina normalmente el intervencionismo, ¿no? Que es que el Estado tiene que intervenir, en algunos casos dicen muy activamente en la economía. ¿Cómo ves vos esta tercera vía, por decirlo así, del intervencionismo? ¿Es beneficioso o no para la sociedad? Yo creo que la tercera vía es la vía muerta. O sea, es una vía que no funciona tampoco. Lo que pasa, por supuesto, es más moderada. Entonces lo que pasa, muchos toman los modelos dicen nórdicos, del norte de Europa, los escandinavos. Pero cuando uno estudia la historia de los países escandinavos, es una historia extraordinaria para mostrar qué bien funciona la libertad. Entonces, hasta la década de 1960, los países escandinavos tenían bajos impuestos, tenían un bajo nivel de gasto público y habían producido un crecimiento fenomenal de los bienes, de las riquezas y también de la igualdad. Había una enorme igualdad. Y ahí empieza el Estado benefactor, que es esta tercera vía, el Estado intervencionista, o subir los impuestos y subir las prestaciones que da el Estado, ¿no? En salud, en educación, pero después en seguros de desempleo, en una cantidad de cuestiones. Y realmente uno va a esos países, es una maravilla, o sea, son una maravilla. Pero empezaron a crecer cada vez menos, cuando ya eran ricos. Y de la década del 60 a 1992, en 32 años, subió fuertísimamente el gasto público y los impuestos, por ejemplo, en Suecia. ¿Y qué pasó? Se generó una crisis fenomenal. Entonces los suecos empezaron a bajar el gasto público, a bajar los impuestos, y hoy tienen una economía mucho más libre que la nuestra desde ya. Los países como Suecia siguen estando entre los 30 primeros países del mundo en libertades económicas. Se asegura la libertad, la vida, la propiedad, y es verdad, tienen altos impuestos,
y dan prestaciones altas también desde el Estado. Eso te iba a decir, hay altos impuestos, pero hay protección de los derechos individuales de los individuos. Son grandes protectores de la vida y de las libertades y de los derechos políticos, ¿no? Y de la propiedad privada. O sea, ellos respetan totalmente la propiedad privada de las empresas. Las empresas ganan su dinero, tienen un impuesto a las ganancias, pero se respeta la propiedad privada. No hay ningún tipo de confiscación. Es todo lo contrario de lo que hacemos en Argentina. En Argentina no hay un respeto a la propiedad privada. Simplemente la mayoría de los argentinos no creen en la propiedad privada. La Corte Suprema no cree en la propiedad privada. Avalan permanentemente confiscaciones absurdas de los depositantes, de los ahorros jubilatorios. Nos robaron a 9 millones de personas los ahorros jubilatorios y la Corte Suprema lo avaló. Agustín, y vos venís hablando de la importancia o la capacidad que tienen algunos países para generar riqueza y convertirse en países ricos. ¿Argentina en algún momento de su historia lo ha logrado para vos? Sin duda, Argentina fue un ejemplo extraordinario. Las ideas venían de Inglaterra, en los países anglosajones. Van a Estados Unidos y Estados Unidos es una maravilla. Y sorprendentemente, Argentina. Y Argentina estaba en la frontera de los países liberales. O sea, nuestros patriotas eran todos liberales. San Martín, Belgrano, los de la generación del 37, Sarmiento, Alberdi, eran totalmente liberales. Hicieron un sistema consagrado en la Constitución de 1853, que fue un modelo impresionante de crecimiento, que acá, cuando te lo enseñan en la universidad, te dicen es el modelo agroexportador. Falso, nunca hubo un modelo agroexportador en Argentina. El modelo, dicho por Alberdi, no por mí, era el modelo de la escuela escocesa de Adam Smith, que es el modelo de la libertad. Pero él dice el modelo industrialista de la escuela escocesa. Ahora vos decís, en un país de enormes llanuras, con el ferrocarril que nacía, que pusimos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, multiplicaban las hectáreas arables, obviamente la agricultura fue un infierno en lo que creció. Ahora, ¿creció más la industria o creció más el agro? Cuando vos mirás los números, creció más la industria. ¿Sí? A pesar del fenomenal crecimiento del agro, la industria creció más rápido todavía. Eso no me lo enseñó ninguno de mis profesores, eso lo ves cuando mirás los números. Pero la gente a veces es un poco obnubilada por lo que han escrito otros y repiten temas permanentemente sin pensarlos. La pregunta es cómo logró Argentina ser un país industrial antes de los subsidios. Cuando yo empecé a mirar estos temas, te decían, bueno, empezó con Perón, otros te dicen por las guerras. Entonces analizamos el año 1914, con mi hija Dulcinea, que fue al Archivo Nacional, empezó a mirar, comparar las cosas, y observamos que el 71% de todos los productos manufacturados argentinos eran producción nacional. Así que tenemos una industria competitiva, que no tenía subsidios y que además estaba diversificada. Y que para el año 1932 era 5 veces más grande per cápita que Brasil o que México. O sea, fue un éxito fenomenal. Mirás los salarios, porque algunos dicen, entonces no, pero eso era nada más que para los ricos. ¿Solo para los ricos? No. Mirás los salarios y el salario de Argentina estaba entre los 10 países más altos del mundo. O sea, teníamos los salarios más altos del mundo solamente comparables con Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza
y muy poquitos países más. Todo el resto de los países tienen salarios más bajos. No tenías inflación y además tenías muy bajos impuestos. Y por eso la gente salía rápidamente de la pobreza. Y por eso venían los inmigrantes. Si no, ¿qué otra explicación hay para que vengan inmigrantes de toda Europa? Fundamentalmente de la región. Nadie emigra para estar peor de donde estaba, ¿no? Todos venían buscando riqueza y futuro. Absolutamente. Y cuando migras, buscas cuáles son los mejores países. Y los dos puertos de América que recibían más inmigrantes eran Nueva York y Buenos Aires. O sea, competíamos con Estados Unidos. De hecho, llegamos a ser más ricos per cápita que Estados Unidos en 1895 y 1896. Sí, Argentina llegó a ser número 1 del mundo. Y se mantuvo entre los primeros 10 países del mundo durante 60 años. ¿Qué 60 años? Desde de la época que empieza en 1880, 1870 hasta 1930. Y entonces la pregunta posterior es ¿qué pasó? ¿Qué pasó que hoy no estamos dentro de ese top 5 de países ricos? Por el contrario, estamos muy atrás, ¿no? Estamos muy atrás y además en caída, y en caída fuerte, lamentablemente, y va a aumentarse la caída. Nos van a seguir pasando el trapo. Y ahora vamos a ver por qué nos siguen pasando el trapo otros países, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo creo que lo que pasó empieza en 1907. Se cambia la ley de educación. Y una cosa muy importante se cambia en la pedagogía, donde se hablaba siempre que la soberanía estaba en el individuo. Vos o yo éramos soberanos, según lo que se educaba en Argentina hasta 1907. Se talló la palabra... Y se protegían los derechos de ese individuo. Porque era soberano, por lo tanto tenían que protegerte cada uno de tus derechos. En cambio ahí se tacha la palabra individuo y se pone soberanía nacional. Desde entonces hablamos de la soberanía nacional, de las Malvinas, de cualquier cosa, pero nos olvidamos de la soberanía del individuo. Cuando la soberanía es la soberanía nacional, entonces, ¿qué pasó? Aparecen partidos como por ejemplo dicen primero la patria, después el movimiento y último el individuo. Significa que el movimiento puede aplastar al individuo y la patria puede aplastar al movimiento. Es decir, la soberanía está arriba, no está en el individuo es sacrificable. Y entonces nacen los colectivismos. Y el primero culpable de todo eso para mí no es el peronismo. El primer culpable tampoco es el radicalismo. El primer culpable es la derecha, la centro derecha. ¿Y por qué? Porque pierden las elecciones en 1916. Esta es mi interpretación, ¿no? Al perder los conservadores, ¿no? De esa época. Los conservadores de esa época, los liberales de esa época y conservadores. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones en 1916. Y yo creo que pensaron que entonces nunca podían ganar. ¿Por qué? Por una cuestión social, decían son más los que tienen menos dinero. Como si los que tienen menos dinero no pueden votar a la derecha, lo cual es absurdo. Tienen que votar a la derecha porque es la que les permite salir de la pobreza. Pero en lugar de hacer esa campaña, de empezar a lograr que la gente comprenda los temas y te empieza a votar, tal vez tardás una elección, 2 elecciones, 3 elecciones, las que sean necesarias, hasta que se comprenda. Y entonces vas a ganar. Y entonces los países que funcionan bien hacen un paso con la derecha, un paso con la izquierda, un paso con la derecha y van más o menos equilibrados. En cambio, en Argentina apoyaron los golpes militares. 1930, golpe nacionalista de Uriburu. 1943, golpe nacionalista de Perón, Farrell. Después fraude patriótico, además, ¿no? Y después fraude patriótico y el golpe de Ramírez Farrell y Perón. Y de ahí nace el partido militar, que es el partido peronista. Es un partido militar que se llamó justicialista, que después se pelean los militares y lo echan a Perón, pero era el partido militar. Y hecho de manera corporativa, organizada verticalmente, tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Y Perón decía, tiene que ser muy organizado, la organización vence al tiempo. Impresionante, desde el punto de vista de la estrategia, impresionante con el modelo de Mussolini fascista. Y con eso seguimos hasta el día de hoy. Que había sido el modelo también de Hitler para Alemania, ¿no? Correcto, y muy parecida a la economía también a la de Stalin, porque terminó siendo el control desde arriba de las grandes empresas. Entonces tenés las corporaciones, que son los sindicatos, los grandes empresarios vinculados al poder y este aparato político. ¿Y económicamente cuál fueron las consecuencias de todo esto? Bueno, nos empezamos a retrasar. Argentina en ese momento, en el año 30, estaba al mismo nivel que Nueva Zelanda, que Australia, que Estados Unidos, que Canadá. Ese era el grupo de países que nos podíamos comparar. Y a partir de ahí nos empiezan a pasar el trapo a otros países. Entonces es interesante ver cuáles. Por ejemplo, en la década del 70 nos pasa el trapo Japón, entre el 60 y el 70. ¿Por qué? Porque Japón había sido invadido por Estados Unidos. Japón era 3 veces más pobre que Argentina. Lo invade Estados Unidos, le pone una constitución que pasa a ser una democracia liberal y nos pasa el trapo. Es impresionante, en los gráficos es una vertical hacia arriba. En la siguiente década
viene en países como Irlanda, que eran los países pobres de Europa Occidental, el más pobre de Europa Occidental. Cambia las instituciones, empieza a ser más libre, nos pasa el trapo Irlanda, que era católico, porque había una tesis que decían que solamente los países protestantes. Falsa. Un país católico también te pasa el trapo si adopta las instituciones. Luego viene la década del 90, por ejemplo, y ya ahí te empiezan a pasar el trapo los países que estaban atrás de la cortina de hierro, los países comunistas, que hubieron dos tipos, hubieron 15 países comunistas, se cae el muro de Berlín, se destruye los socialismos de las repúblicas socialistas soviéticas, se liberan. Y entonces 5 hacen programas de shock y 10 hacen programas graduales. ¿A quién crees que le fue mejor? A los que hacen shock. A los que hacen shock. Entonces Lituania, Letonia, Polonia, Estonia y la República Checa nos pasan el trapo. Es así, hay que mirar los datos. Me río porque hubo una gran discusión en Argentina sobre si shock o gradualismo, ¿no? Pero porque no se estudia, porque si se estudia lo que ha pasado afuera, el shock funciona y el gradualismo no. Los países que hicieron gradualismo en el bloque soviético, hoy, 35 años después, siguen teniendo problemas. En cambio, los que hicieron shock están todos bien, tuvieron algunos inconvenientes, pero están mucho mejor. Y todos nos pasaron el trapo. Entonces, en la década del 90 también nos pasó el trapo países como Surcorea. En realidad un poco antes, en los 80, ya Surcorea era 10 veces más pobre que Argentina, 10 veces más pobre que nosotros. Nos pasó el trapo. Irlanda hoy tiene 3,6 veces más riqueza per cápita que Argentina. Nos pasan el trapo. Los países que adoptan las ideas de la libertad realmente nos pasan el trapo. Entonces, ¿sabes quién es el próximo que nos va a pasar el trapo? Ya nos está empezando a pasar el trapo los latinoamericanos, ¿no? Que eran mucho más pobres que nosotros. Nos pasó Chile, que ya nos pasó. Pero el próximo que nos va a pasar es Botsuana. En los próximos años vas a ver que Botsuana nos va a pasar. Es decir, que los países africanos nos empiezan a pasar. Y lo cual demuestra que la Argentina se sigue retrasando porque estamos con ideas falsas. Y yo creo que el gran planteo para mí es cuáles son las principales ideas falsas que son un consenso en la clase política, incluyendo a los que gobiernan actualmente como Cambiemos, o los que pueden, o el peronismo, o el kirchnerismo, el radicalismo. Todos ellos participan de las mismas ideas falsas. Todos ellos están de acuerdo que la salida es devaluar y poner impuestos. Y también los militares, lo hizo Kiruasena cuando hizo la gran devaluación, apenas asumió y después puso retenciones al campo. Pero lo mismo hace los Kirchner, lo mismo hace Duhalde, que hizo una enorme devaluación de 1 a 3. Ahora Macri hace una de 20 a 60, es la misma proporción prácticamente, y los dos ponen impuestos. En su momento Duhalde al campo y Macri, que puso impuestos a todas las exportaciones, inventó el impuesto nuevo que ni siquiera Kicillof se animó a poner, que era el impuesto a la renta financiera. O sea, en un país que está tomando dinero del mundo, le pones un impuesto a lo que te prestan plata y genera una crisis fenomenal. Y recaudó el 0,17%. Un disparate. Y sin embargo, son los que se supone que deberían defender un programa más cercano a la libertad. No lo han hecho. Han mantenido los sistemas antiguos de confiscaciones, de intervención del Estado de una manera impresionante. El decreto que sacó de necesidad de urgencia hace muy poco Macri, donde a todo un sector le decide controlar el precio, que no puedan subir los precios en un contexto de alta inflación, le está diciendo que todo ese sector que antes ganaba mucha plata va a dejar de ganar plata. En un par de meses empieza a perder. Como empezó a perder plata efectivamente muy rápido, ahora le liberó y le permitió subir 4%. Pero te das cuenta que es la decisión de una persona de subir o bajar las ganancias de los demás. Esto es exactamente lo contrario al modelo que nosotros proponemos, que los ingleses lo denominan el rule of law, ¿no? Es decir, el que gobierna es la ley, no la persona. Acá te gobierna la persona, que puede hacer un decreto de necesidad de urgencia y hacerte ganar plata o perder plata o confiscarte la empresa o hacer lo que quieran. Ese es el modelo argentino. El rule of law es el modelo donde la ley es la que se respeta y la ley con un principio básico, que es respetar lo que decíamos al principio: la vida, la libertad y la propiedad de las personas. ¿Cuál sería la salida para Argentina entonces, Agustín? Ezeiza, dicen algunos. No, no, yo creo que yo soy optimista en Argentina. Yo creo que tenemos un país impresionante. Estoy recorriéndolo mucho, me encanta recorrer Argentina. Veo en la juventud un entusiasmo por las ideas de la libertad que no he visto nunca. Las charlas que yo daba siempre venía gente grande, más grande que nosotros. Y ahora no, ahora 3/4 partes son muy jóvenes y están estudiando a Alberdi, están estudiando a Henry Hazlitt, a Mises, a Hayek.
me piden permanentemente bibliografía, los veo entusiasmados, se les han caído las telarañas ideológicas, y cuando se te caen las telarañas ideológicas, observás la realidad, mirás los números, empezás a preguntar a tus maestros, ¿qué me estás diciendo? Argentina fue una maravilla, ¿qué nos pasó? Y ellos te van a decir, no, pero nunca hubo tanta desigualdad. Pará. Compará con esa época, ¿cuál país andaba mejor? Había 5 países que andaban mejor que Argentina. Entonces, sobre 200. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué ustedes hablan mal de ese periodo que fue extraordinario? Estábamos en la avanzada, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del progreso moral. Argentina fue el 4.º país del mundo que eliminó la esclavitud. La esclavitud estuvo en toda la historia. Tomás 1 millón de años, siempre hubo esclavos, en todas las civilizaciones. Hubo 4 países, el 4.º fue Argentina, que eliminó la esclavitud. O sea, estábamos en la avanzada en todos los temas. Tomás la educación. Del progresismo, el ¿no? progresismo. Éramos progresistas. Absolutamente. Y liberal era progresista. No es progresista el keynesiano, no. El mayor progreso es la libertad. No hay ninguna duda. Hay que mirar los datos, los números. Y por supuesto el feminismo era liberal. O sea, los liberales son los primeros feministas. ¿Por qué? Porque simplemente defendés los derechos de cada individuo. Si sos una mujer, exactamente igual que si sos un hombre. Por lo tanto, los liberales luchaban por la igualdad de derechos, con una enorme diferencia. Los socialistas, cada vez que luchan por algo, buscan el conflicto. La lucha de clases, ¿no? Los pobres contra los ricos, o los proletarios contra los capitalistas, o los obreros y los dueños de las empresas. En este caso, el hombre contra la mujer. Es un disparate descomunal. O sea, el feminismo socialista es la guerra entre hombres y mujeres. Es un disparate. Pero es realmente un disparate. El liberalismo, en cambio, era otra cosa totalmente distinta. Era asegurar a las mujeres los mismos derechos que los hombres. Y eso es absolutamente legítimo. En cambio, cuando empiezan con todas estas otras cosas, no. Porque se basa en una ideología del conflicto. En una ideología que es Hegel. Tenemos una presidente que decía que era hegeliana y que decía la vida es conflicto. Es unos contra otros. Y eso se produce la tesis y la antítesis, y de ahí surgirá una síntesis que producirá nuevamente otro conflicto. Ellos encasillan la vida en conflictos. Y la vida es una cosa mucho más rica, mucho más linda, donde hay conflictos, pero también hay cooperación, hay amor, hay otras cosas que son mucho más interesantes. El liberalismo es el amor. El liberalismo es respetar al otro, es tolerar al otro en lo que él quiera hacer y respetar sus proyectos, que busque la felicidad a su manera. O sea que es tanto más superior y más progresista que cualquiera de los otros sistemas, que es impresionante. Gracias, Agustín, por acompañarnos en Por qué crecen los países. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer. Agustín Echevarne nos explicó que el estado natural de la humanidad es la pobreza y que para generar riqueza es necesario un esfuerzo de todos los individuos de un país. Para generar riqueza, la sociedad necesita liberar todo el potencial de sus habitantes, y ese potencial solo se libera con libertad. Nos decía Agustín, la clave es la libertad. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.